Hola, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Es para mí un gusto estar aquí saludándolos y aprovecho para traerles un nuevo video donde hablo de uno de mis temas favoritos en el ejercicio profesional y es la correcta redacción de los conceptos de violación. Cuando queremos promover un juicio de amparo, nos topamos con que la ley reglamentaria nos fija una serie de requisitos. Entre estos, a mi consideración el más importante es la correcta exposición de los conceptos de violación. ¿Pero qué es un concepto de violación? Bueno, existen múltiples definiciones de lo que entendemos por un concepto de violación. Cada autor tiene la suya, incluso cada órgano jurisdiccional tiene la suya, pero vamos a explicar de una manera sencilla y práctica. Un concepto de violación es un argumento, y como argumento tiene una secuencia lógica, con contenido jurídico, pero a final de cuentas una secuencia lógica. A través de este argumento vamos a intentar demostrar que el acto de autoridad se sale de los parámetros legales, constitucionales, reconocidos, previstos para ese caso en específico, para ese acto de autoridad. Es decir, la autoridad ha llevado a cabo un acto que se ha salido fuera de los parámetros que le son aplicables. ¿Ok? Y por este hecho se nos genera una lesión a nuestra esfera jurídica, a nuestros derechos humanos. Y por lo tanto, peticionamos la protección de la justicia federal. En pocas palabras, esto es lo que podemos entender por un concepto de violación. Pero ¿cómo lo estructuramos? ¿Hay algún requisito? ¿Hay alguna formalidad? Bueno, hace mucho tiempo la Suprema Corte había expuesto que los conceptos de violación debían ser narrados como un silogismo jurídico. ¿Qué es un silogismo? En pocas palabras, es la exposición de una premisa mayor con contenido normativo, la premisa menor con contenido fáctico, una contraposición de ambas premisas y por tanto tenemos una conclusión. Y esa conclusión es la solicitud de la protección de la justicia federal. Sin embargo, con el paso del tiempo fue abandonado este criterio. La Suprema Corte consideró que, en virtud de que la ley de amparo exigía que la demanda se analizara como un todo, no podía fijarse un requisito extra, sino que cualquier argumento que estuviera expuesto en cualquier parte de la demanda podía servir como concepto de violación, aunque no estuviera dentro del capítulo de conceptos de violación. Entonces se elimina este requisito, pero sí se dice, aún así se debe exponer la causa de pedir. Es decir, no solamente manifiestes afirmaciones, que el acto de la autoridad es ilegal, que se sale fuera de los parámetros constitucionales, que me viola tales derechos. Esas son meras afirmaciones. Constituye una falacia específica. Tú tienes que exponer la causa de pedir. ¿Qué es la causa de pedir? Es la exposición del agravio que te genera el acto de autoridad y los motivos que originaron ese agravio. En pocas palabras, tú estás exponiendo la causa y el efecto y el enlace que hay entre esa causa y efecto. Tú cumples con eso y técnicamente estás del otro lado. Pero ¿realmente es todo? Honestamente no. A través de criterios jurisprudenciales, a través de los criterios de los órganos federales y también de diversos preceptos reconocidos en la ley, tú tienes que acatar una serie de requisitos formales, tanto en la redacción de los conceptos de violación como en momentos previos en la historia procesal a presentar tu demanda de amparo. Para que tengas en claro cuáles son estos requisitos que rodean los conceptos de violación para que puedan ser analizados en su fondo, vas a tener que tener en cuenta que existen tres tipos de conceptos de violación. El primero de ellos es los conceptos procesales, los conceptos de violación procesales. Luego le siguen los formales y finalmente tenemos los de fondo. Respecto a los conceptos de violación procesales, yo tengo un video muy interesante en este canal donde te hablo de la diferencia entre los conceptos de violación procesales que se alegan en amparo directo y los que se alegan en amparo indirecto. Pero te lo resumo en este momento. Los conceptos de violación procesales que se alegan en el amparo indirecto, necesitas tú tener un derecho subjetivo que ha sido lesionado y que sea de imposible reparación. Cuando tú tienes un derecho subjetivo que sea de imposible reparación a través de la ejecución del acto de autoridad, entonces tú estás en aptitud de presentar un amparo indirecto. Es decir, no te tienes que esperar
a la emisión de la sentencia definitiva y hacerlo alegar en el amparo directo. Tú lo puedes hacer valer de una vez. Pero si tu agravio, si tu derecho no es uno subjetivo, o siéndolo no es de imposible reparación, entonces lo que vas a tener que hacer es esperarte hasta que se dicte la sentencia definitiva y una vez dictada esta, tú promueves tu juicio de amparo directo y no solamente alegas cualquier otra cosa que esté mal en la sentencia, sino que también alegas cuestiones que estuvieron mal en el proceso y que te estás trayendo acá. Ojo, para tú poder alegar conceptos de violaciones procesales en tu demanda de amparo directo, necesitaste haberlas impugnado en el momento en el que se emitió. Si procedía un recurso de revocación, un recurso de apelación preventiva o lo que sea, el medio legal impugnativo que la ley reconoce para ese acto, si tú no lo agotaste, no solamente vas a tener que tener una buena estructura lógica en tu concepto de violación, sino vas a tener que haber agotado esto. Y si no lo agotaste, entonces por más que tú tengas la razón, por más que tu concepto de violación sea correcto, tú no revestiste esta formalidad a tu estrategia legal y por lo tanto, lamentablemente, tu argumento va a ser declarado inoperante. Este tema se aborda con mayor amplitud en un video previo. Se los dejo aquí en el canal para que entren y lo puedan observar. Continuamos con el siguiente concepto de violación y es el llamado formal. Un concepto de violación formal se distingue de uno de fondo porque habla sobre los requisitos que tiene que tener todo acto de autoridad, los formalismos, en pocas palabras. Un formalismo, por ejemplo, de una sentencia es que sea congruente, tanto interna como externamente, que sea exhaustiva, por ejemplo, que tenga fundamentación y motivación. Muy diferente la indebida a la falta de fundamentación y motivación. Cuando hablamos de una falta de fundamentación y motivación, estamos hablando de un concepto de violación formal, porque es una formalidad que tiene que revestir. En este tipo de argumentos no nos vamos a meter a si la autoridad estuvo bien o no en lo que determinó, sino vamos a decir, independientemente de que esté bien o no, la ley le exige que cumpla con estos requisitos. No los acató. Por lo tanto, si es fundado tu concepto de violación, se repondrá el procedimiento en caso de que sea hasta el dictado de la sentencia definitiva para que se vuelva a emitir esta y se acate. Por ejemplo, una falta de congruencia externa, en la cual lo que resuelve la autoridad no tiene nada que ver con lo que se le peticionó. Entonces, lo que va a determinar el juzgado de distrito, bueno, en este caso el tribunal colegiado, porque estamos hablando de un amparo contra sentencia, es vuelve a emitir una sentencia, es un amparo para efectos, vuelve a emitir la sentencia en la cual resuelvas congruentemente con lo que se te está pidiendo. No se te está diciendo cómo, en qué sentido debes resolver, se te está pidiendo que resuelvas conforme a lo que se te pidió. Esa es una formalidad. No entra al estudio, al fondo de las pretensiones, sino solamente a, repito, las formalidades que deben revestir una sentencia, que esté firmada por el juez también, que se encuentre fundamentada, motivada, ya sea que estos fundamentos o estos motivos sean correctos o no, solamente que los tenga. ¿Ok? Es un concepto de violación formal. Y ahora sí nos vamos con los de fondo, y estos a mi consideración son los menos buenos. Un concepto de violación en el cual exponemos argumentos de fondo es porque estamos atacando directamente el criterio del juzgador. Estamos atacando los argumentos, las premisas que soportan la conclusión de la autoridad. Aquí ya nos metemos en un tema de indebida fundamentación y motivación, es decir, la autoridad citó o utilizó artículos que no debieron, que no aplican para el caso en específico, interpretó mal un criterio jurisprudencial, le dio otro sentido que no tiene, partió de premisas falsas, sus premisas carecen de soporte fáctico, muchos otros tipos de argumentos que uno puede hacer valer para demostrar que el razonamiento lógico que utilizó la autoridad responsable es incorrecto, es erróneo. Estos conceptos de violación, fondo y forma se suelen confundir muchas veces. Un error muy típico es que intentamos demostrar que la autoridad
estuvo mal al determinar algo porque no acató un formalismo que la ley le imputa. Estas premisas no tienen relación una con la otra. Tú no puedes decir que no observó un formalismo y al mismo tiempo que en vía de consecuencia sus argumentos son erróneos. Lo único que va a pasar es que la resolución se tenga que emitir otra vez. Si es cierto que hay una violación formal, se va a tener que emitir otra vez acatando acatando este requisito formal, pero a final de cuentas puede llegar a la misma conclusión solamente observando esa formalidad. Por lo tanto, un concepto de violación de fondo debe atacar, lo repito, a las consideraciones, a los argumentos, a la sustancia del juzgador. ¿Por qué está mal? ¿Por qué interpretó las cosas de manera incorrecta? Y bueno, una vez que tú tienes bien claro estos tres tipos de conceptos de violación, tú los vas a poder exponer, los vas a poder estructurar de tal forma que evites en mayor grado de posibilidad cualquier inoperancia que pueda ser declarada. Porque qué coraje daría que tú tengas toda la razón, que realmente el juez haya interpretado mal un artículo, pero no lo hayas expuesto como un concepto de violación de fondo, sino como uno de forma. O que hayas expuesto un concepto de violación de forma, pero le hayas atribuido una consecuencia de fondo. Teniendo claro todo esto, tú podrás argumentar, tú podrás estructurar muy bien un concepto de violación. Y bueno, eso es todo por mi parte. Estaré subiendo demás videos en los cuales hablaré de temas diversos. Si ustedes tienen alguna idea, si quieren que hable de algún tema en específico, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto voy a atender a sus peticiones. Les deseo una excelente tarde, que se la pasen muy bien. Nos vemos hasta la próxima.